los comentarios de la gente son muy interesantes. Bueno, dejamos de compartir esto y nos vamos a ver el comentario que les tengo preparado. Pero caramba, si ya lo tenía preparado. Bueno. Platón, texto símil de la línea. Vale. Se los comparto ahora. Esperar un momentito. Porque es un poco más confuso con las dos pantallas ponerles compartir. ¿Qué están viendo? ¿El texto o la letra? Debe ser o texto. Bueno, que non é texto. A ver, esto de aquí. Ah, están viendo, no sé por qué, ¿cómo se llama? El PowerPoint, aunque yo le di a compartir a texto. Pero bueno, esperar. Compartir contenido. Sí, ahora. ¿Ahora ven el texto? Símil de la línea. Realidad y conocimiento a Platón. Vale, ya lo puse en castellano porque sabéis que para mí es más fácil. Me desarrollo mejor, ¿no? Haciendo las cosas. Y lo que hice fue, lo veis aquí, perdón, lo veis aquí. Le corté trocitos, ¿no? Porque el texto es muy largo, el original es muy largo. Entonces, lo que vamos a tratar en este texto, que es uno de los más complejos de Kant, de los que tenéis, porque es de los más técnicos que hay. Vamos a tratar el problema de la realidad. Es con lo que le podrían poner el texto. ¿Se acuerdan que hay como dos tópicos en Platón? Realidad y conocimiento en Platón y el problema de la política y la moral en Platón. Bueno, a este le encaja este tópico, ¿no? Realidad y conocimiento en Platón. Entonces, en el símil de la línea, si se acuerdan, esperar que tengo, pasa que ahora tengo de otra manera colocada la tabletilla. Nosotros en realidad y conocimiento y Platón, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en el símil de la línea? Porque si ustedes llegan hasta aquí y leen República, libro sexto, ¿veis? Si llegan hasta aquí, saben que es República, libro sexto, y les toca esto, en su cabeza, yo lo voy a hacer en la tableta, esperar porque tengo que dejar de compartir, es el problema que tiene Bebex, tengo que compartir otra cosa diferente, ¿vale? ¿Vosotros esto lo veis? ¿Ahora veis el lienzo donde voy a escribir o no? A ver si puedo traerlo para aquí, porque a veces no me deja. ¿Ahora veis el lienzo? Habladme, porque si no, no os veo. No. A ver, ¿no veis el lienzo donde puedo É que só escribir? te vexo a ti, Marita, non estás compartindo pantalla. Yo le dije que sí, pero espera. Bueno, yo creo que le dije que sí. A ver, vamos a ver. Fresh Paint, compartir. Le estoy diciendo que compartir. A ver, ahora le tuve que dar 2 veces al ratón. Sí, ahora sí. Ah, vale. Bueno, nosotros sabemos que si nos toca, después vamos a borrar esto, porque esto es como si yo estoy pensando rápidamente. Yo veo que me toca, me caigo y no me levanto. Esto es un problema de mis pantallas, ¿sabéis? A ver, si yo acabo de hacer una cosa que vosotros no tenéis por qué ver. ¿Vosotros seguís viendo el lienzo? Sí. Vale, entonces ya está, no hay problema. Que lo tuve que mover de pantalla. Si yo veo eso de realidad, estoy tonta con estuve probando antes una cosa y queda mejor como lo hacemos siempre. Si yo veo que tengo que hacer realidad y conocimiento, esto lo estoy haciendo rápido en mi cabeza, ¿no? Y sé que lo que tengo es el texto del símil de la línea. ¿Por qué lo sé? Porque me tocó un texto de República 6 y el República 6 es símil de la línea, no hay otra vuelta, no hay más que hablar. ¿Vale? Sé que en realidad
el problema de la realidad es la teoría de las ideas. En la teoría de las ideas, ¿de qué voy a tener que hablar? De los dos mundos, de cómo se relacionan, ¿vale? De cómo se relacionan, y estoy escribiendo rápido porque simplemente estoy diciendo, voy a tener que hablar de esto, ¿no? De cómo se relacionan, y al final, en el séptimo, en el libro séptimo, o sea, justo después del sexto, la caverna, ¿no? Salen del mundo tal para el mundo cual, aunque no expliquemos todo, ¿entendéis? El mundo cual se corresponde con esto. Y el conocimiento, ¿qué son? Voy a tener que hablar de los grados, que esto es esto. Son 2 y 2. ¿Os acordáis, no? Que justo el símil. Voy a tener que hablar de la reminiscencia. Ya veremos cómo lo hago. Y voy a tener que hablar de la dialéctica. Veremos si me da tiempo de todo. ¿Sí o no? Esa es la teoría. Esa es la teoría. Pero da dialéctica, por qué? Porque la dialéctica es la ciencia suprema. Ah, certo, sí. ¿Vale? Ya está. Entonces, en el símil de la línea, ¿yo qué tengo? Yo lo que tengo es que hay que dividir de manera desigual. Bueno, yo escribo así, chorradas, chuminadas mías, ¿vale? Hay que dividir de manera desigual porque es diferente el conocimiento, como que es equivalente a la diferencia de la realidad, ¿no? O sea, del objeto de conocimiento. Esas son las líneas directrices que yo voy a seguir, ¿no? Y entonces tengo en el símil de la línea, lo que hay es una caracterización de cada grado, ¿vale? Y está al final, no al final de todo, pero al final del sexto, justo antes de la caverna, del mito de la caverna. Yo le llamo caverna, no ando con tontadas. Justo antes de la caverna. Y esto es la movida que me hago yo, rápida, en medio minuto antes de leer el texto. ¿Lo entendisteis, no? Ahora me voy a leer porque tengo que ver qué es lo que me dieron, ¿no? A ver, ¿qué me dieron? Esa sería la movida que yo haría. Entonces, me voy para atrás porque voy a poner otro lienzo, un lienzo nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es compartir el texto. Voy a dejar de compartir esto y voy a ver si puedo compartir el texto, que esto ya sabéis que roño siento de compartir. Este no es. Esperad, porque tengo que buscar donde tengo lo de compartir. Aquí está compartiendo. Detener el uso. Vale. Y ahora voy a compartir. Ay, qué cara. El texto. Esperar porque lo tengo que buscar, ¿eh? Este no es. Bueno, ahora no me da como la opción de compartir el texto y lo tengo desplegado, ¿eh? A ver. Dejadme ver. Aquí. A ver ahora si me deja. Aquí. ¿Estáis viendo el texto ya? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Vale. Entonces vamos a empezar a leerlo. Ahora sí. Primera lectura. Lenta y con el marcaje principal. Vamos a ponerle aquí 3-3 para poder hacer las marcas izquierdo y derecho para poder hacer las marcas de partes, ¿no sabéis? Si necesitamos.
Entonces dice ahora, ya sabéis que está hablando Sócrates, creo que en esta parte está hablando con Glaucón también. Piensa como, entonces, como decíamos, o sea, el diálogo viene de atrás, ¿cuáles son los dos que reinan? Uno, el del género y ámbito inteligibles, o sea, está hablando de qué tipo de cosas se están mandando aquí, bla, bla. ¿Qué más os da lo de reinan? Sabéis que es todo figurado, no tiene importancia. Uno es lo inteligible, va a ir en rojo, porque nosotros ya sabemos de qué va esto, no es como la primera vez. Y el otro, ¿qué va a ser? Lo visible. Ya sabéis a qué está apuntando esto, ¿o no? Mundo sensible, mundo inteligible, conocimiento visible, ¿o no? Esto ya sabemos a qué va. Y entonces ahora desbardalla un rato en el sentido de que, bueno, algo hay que poner, desbardalla, a ver, porque hay que poner algo, es un diálogo. Y no digo el del cielo para que no creas que hago juego de palabras. Captas estas dos especies, ¿lo veis? La visible y la inteligible. Entonces podemos hacer así y borramos esta negrita, estas rojas, ya está. ¿Visteis? ¡Pum! Ya lo dejamos así, ¿verdad? O sea que de lo que vamos a hablar es de eso, de lo visible y de lo inteligible. Las capto, dice. Entonces, dice, toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales. Línea dividida en dos partes desiguales. Es el símil de la línea. Ya está. Divide nuevamente cada sección según la misma proporción. Pum. Ya está. La del género de lo que se ve, a ver, está hablando de lo mismo. Y la otra, la del que se intelige, o sea, el inteligible. ¿Lo visteis, no? ¿O no? Dos partes en partes desiguales. Dos partes desiguales. Y divide nuevamente con la misma proporción. ¿Vale? Entonces, ¿con qué era? Con... Esperad, porque sabéis que aquí siempre se me mueve todo el lugar y quedo... formas. Aquí está. De lo que se ve y de lo que se intelige. Bien, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué vas a tener si haces esto? Lo que vas a tener es una oscuridad y claridad relativas. ¿Relativas a qué? Pues a que cómo vayas dividiendo, ¿no? Relativas. Vas haciendo la división y cuanto más pequeño te quede, eso ya lo sabéis porque ya lo estudiaste, cuanto más pequeño te quede, vas a tener que más oscuridad, cuanto más grande, ya lo sabes, más claridad. Y entonces así tenemos primeramente en el género de lo que tenemos, de lo que se ve, perdón, tenemos primeramente en lo que se ve, o sea, en lo de lo visible, nada, voy a ponerle rojo. Mirad, en lo que se ve, fijaros, salud, en lo que se ve una sección de imágenes. A esto le voy a poner subrayado, ¿vale? Sección de imágenes. Y lo que hago es, le voy a hacer así, mirad, sección de imágenes. Así, imágenes. Primero que voy a tener imágenes y llamo imágenes en primer lugar a qué. Y ahí empieza a las sombras, ¿verdad? Reflejos en el agua, bla 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 bla, ¿no? Y todas las cosas que por su constitución son densas, lisas, brillantes y todo lo de esa índole. Pum, le pongo esa índole y así ya me acuerdo de que ahí pone ejemplillos. Me doy cuenta, le dice el otro. Vale. Pon ahora la otra sección de la que esta ofrece imágenes, o sea que seguimos en la misma sección en la que se ve, ¿verdad? A la que corresponden los, en la otra, seguimos en la que se ve,
¿vale? Lo que tenemos que poner, le voy a poner aquí para que quede igual, corresponden imágenes y le ponemos corresponden, ¿qué hay? ¿No? Tenemos todo lo que vive en nuestro alrededor y las cosas fabricadas. ¿Sí? ¿Lo veis, no? Entonces, de momento, ¿qué podríamos decir? Pienso yo. Después, si tal, lo borramos. ¿Qué nos importa? Si estamos escribiendo con lápiz, lo borramos y ya está. Sí, ¿dónde estaban las formas? Aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Tendríamos hasta aquí. Tendríamos una primera parte de presentación donde nos dice cómo tenemos que trazar la línea, ¿no? Y aquí, ¿vale? Empezamos, luego lo vamos a estirar. Aquí, que es lo que hicimos hasta aquí, tendríamos el fragmento de lo visible. ¿Lo seguís? Entonces tendríamos insertar un cuadro de texto. Aquí tendríamos la presentación, ahora lo achico, ¿vale? Aquí tenemos la presentación. Tengo que achicar más, pero tengo que agrandar más esto. Aquí tenemos la presentación, luego lo llenamos. Aquí tenemos copiar. El género de lo visible, después vemos, ¿de acuerdo? De qué más le vamos a poner y hasta dónde lo vamos a estirar. Y entonces dice, ¿estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida? ¿No? Que la línea ha quedado dividida. Ahora que la dividimos. ¿La entendiste todo lo que dije? Sí, ¿no? Vale. ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida en cuanto a su verdad y no verdad? Vale, vamos a ponerlo en cuanto a su verdad. De tal modo tal, que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a lo copiado. Y esto nos vale tanto a la línea grande como a la línea pequeña. En cuanto a su verdad, ¿os dais cuenta? ¿Qué decimos? Nosotros decimos que estamos llamando imágenes, en griego sería eikon, a las sombras producidas por las imágenes de animales, de cosas fabricadas. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con qué? Que hay menos verdad, menos claridad en las sombras, reflejos, ¿me vais siguiendo? ¿No? De algo que en el propio algo, ¿no? Sí, que en el propio objeto del que se producen las sombras. ¿Veis cómo todo esto va encaminado al mito de la caverna, o no? ¿De qué va el mito de la caverna? De las sombras, ¿veis, no? Etcétera. Entonces dice, estoy dispuesto. Ahora examina. Bien, lo vamos a estirar. Vamos a estirar. Y llegamos hasta aquí. Vale. Dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver la sección de lo inteligible. Claro. ¿De qué modo? Yo agarré y les puse todo, quedó muy largo, pero les puse todo para que pudiéramos repasar precisamente. ¿De qué modo? Vale, pues de este. Por un lado, pon en la primera parte, en la primera, vas a poner aquello donde el alma
sirviéndose de las cosas antes imitadas. Esto es un rollo, ¿vale? Vamos a pasar un poquito sobre ellas. Sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes. La idea es sirviéndose de cosas como si fueran imágenes. Imitadas como si fueran imágenes. Vosotros quedaros con esto. ¿Vale? Bien, de nuevo, volvemos a la cuestión de imitación, imágenes, etc. Indaga a partir de supuestos, marchando no a un principio, sino hacia una conclusión. Quedaros con esto. Y la segunda parte, ¿cómo habíamos puesto primera parte y segunda parte? No, la primera la habíamos puesto en rojo, así, para que nos queden los mismos códigos. Esto es importante. La segunda, que vendría a ser ya la cuarta parte, porque vamos, primera de la primera, segunda de la primera, primera de la tercera, ¿lo veis, no? ¿Por qué? Porque está dividiendo en dos partes y luego en dos partes, ¿no? Avanza hacia un principio no supuesto, partiendo de un supuesto sin recurrir a las imágenes, ¿vale? Entonces decía, a esto me refería como la especie inteligible, pero en la primera sección, aclaración, el alma se ve forzada a servirse de supuestos sin avanzar hacia un principio, por no poder remontarse más allá de los supuestos. Y para eso usa como imágenes los objetos imitados. ¿Vale? Esto es un problema, que habían sido conjeturados y estimados, bla, bla, bla. Hay un lío ahí, pero no lo vamos a hacer. ¿Y eso qué van a hacer? La geometría, ¿veis? Y las artes afines, las mates. La otra sección, ¿qué le pasaba? Es lo que la razón misma aprehende. Ya estamos en la intuición. Aquí lo tienes, Lucía. Por medio de la facultad dialéctica. Y hace de los supuestos no principios, sino realmente supuestos, que como peldaños van hasta el principio de todo. ¿Qué es el principio de todo? Las ideas. Las ideas como causas, principios de todas las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sube, pero luego desciende hasta una conclusión, sin servirse de nada que sensible, mientras que en las mates todavía sí que nos servíamos de cosas sensibles, sino de qué, de ideas. Bien, a través de ideas, en dirección a ideas y hasta concluir en ideas. Ideas, 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 ideas. ¿No? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos... Uy, estira, hombre. Bueno, se va a quedar más chanflado. Ahí. Aquí tendríamos el género de lo inteligible. No, no sería así. En la presentación que tenemos, pasa para atrás, la división, ¿no?, de la línea en la especie de lo visible e inteligible en
Ay, inteligible en partes desiguales. A ver, vamos a tener que estirar para arriba. En partes desiguales y subdivisión siguiendo proporción. Para tratar problema de la realidad y verdad. Bueno, veis cómo tengo que ampliar de un lado para otro porque no me da, ¿no? ¿Lo veis, no? Para tratar, ese es el problema. En el género de lo visible, ¿qué es lo que hace? Te dice que primero dividas en lo que serían las imágenes, que sería que eicasía, a ver, ¿os acordáis, no? Tienes que describir, ahora vamos a ir a ver los apuntes, ¿sí? Pero como yo ya lo sé, aprovecho que lo sé. Cuando sabes algo, lo aprovechas. Y luego las imágenes serían las propias cosas. Y ahí que tendríamos pistis. Entonces hay que recordar de cada cosa, recordar objeto, que eso es que realidad va parejo con, perdón, perdón, voy a cambiar de teclados. Conocimiento, ¿no? Grado, ¿sí? Va parejo con realidad, ¿sí? Grado. No es lo mismo una imagen que la realidad. Entonces vamos todo en parejo, ¿vale? Menos claridad, menos objeto, imagen. Menos realidad. ¿Sí? Yo los estoy, ustedes me están viendo por una videocámara. Es lo mismo que cuando me ven en clase. Tienen la misma realidad. A ver, está claro. Están en el mundo de las imágenes. ¿No? ¿Vale? Entonces, en el género de lo inteligible nos vamos a lo mismo. ¿Qué teníamos? Ahora serían imágenes de objetos matemáticos y ahí tendríamos Diano ya. Esperar que voy a estirar. Y las propias ideas, tal como nos dice él. Y ahí tendríamos noesis. ¿Vale? Para esto, importante. Ay, porque lo menciona. Dialéctica. ¿Sí? Ciencia por la que se llega a conocer la realidad. Ideas. ¿Lo estáis viendo? Todo esto os tiene que sonar, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ver los apuntes, pero en formato PowerPoint. Porque sabéis que es mucho más fácil, que era lo que tenía aquí. Espera. Detengo esto. Y nos vamos a... Vale, también ¿Qué? pensei que me acordaba de máis, ¿Eh? Que eu pensaba que me acordaba de máis. Ah, tú pediste caña. Pediste el texto más difícil. Pero con esto repasamos todito, todito. Ahora cuando veas lo que tal, vas a ver cómo no te acordabas de menos.
Bueno, este texto es de República. Tienen que empezar situando a Platón, situándolo como alumno de Sócrates, como un alumno de Sócrates que sigue al maestro y que por tanto va en contra del relativismo a nivel de conocimiento de los sofistas y que afirma que el conocimiento es posible. Bien, anotad eso, por favor, que tenéis que poner esto, ¿no? Entonces, ya os compartí la pantalla ya, que yo no lo veo. ¿Estáis viendo el PowerPoint? No, Vale, entonces esperad. Porque a veces, aunque le doy una vez, ahora lo estáis viendo. sí, Vale. Entonces, acordaros de decir que él escribe en formato diálogo, también siguiendo a su maestro, porque cree que es una forma más viva de transmitir su filosofía, le permite una constante revisión y que esta obra pertenece al periodo de madurez, al igual que el Fedón. Mirad, no tenéis que poner muchas cosas, al igual que el Fedón, al igual que el Fedro, ¿vale? Y que ahí tenemos pues sus principales mitos y tenemos ya la base asentada de lo que es la epistemología, de la ética, de la política, de la teoría de las ideas. Precisamente nosotros lo que vamos a ver es su teoría de las ideas y su epistemología, su teoría de conocimiento en este texto. ¿Veis? No tenéis que soltar mucho rollo. A ver, ¿lo pillasteis? ¿Sí? No es un rollo ahí tremebundo. Entonces, una vez visto esto, nos vamos aquí a la teoría de las ideas. Bien, ¿y qué tenemos nosotros en la teoría de las ideas? O sea, ¿qué tendríamos? Porque en el Word que acabamos de hacer, nosotros vimos todo lo que había en el texto de la teoría de conocimiento. Pero, aparte de que nos piden realidad y conocimiento, la propia teoría de conocimiento, por eso que yo les dije de que lleva, te dice, oye, tú vas a conocer según captes la verdad. Entonces tú tienes que saber lo que es la realidad, ¿no? La realidad. Tienes que saber lo que es la realidad para Platón. Y os acordáis que para Platón nosotros tuvimos que trabajar para saber qué era la realidad. Que la realidad eran las ideas, no eran las cosas del mundo sensible. A ver, lo recordáis, ¿no? Y que nos costó mucho trabajo entender esto, ¿no? Bien, que nosotros, seres humanos, yo no soy realmente humanidad. Humanidad es la idea de humanidad. Yo no soy realmente ser humano. Ser humano es la idea de humanidad. A ver, ¿recordáis esto? El trabajillo que nos dio. ¿Vale? Llegar a captar esto. Bueno, entonces nosotros realmente lo que estamos teniendo es ver cómo vamos a tener que encajar esto mientras vamos explicando, digamos que es como el hilo conductor. Tú vas a tener que escoger un hilo conductor, o el hilo conductor de la realidad o el hilo conductor del conocimiento. A ver, dado que el comentario de texto es el símil de la línea, yo cogería como hilo conductor el conocimiento. Eso lo tengo claro, ¿no? Entonces, si yo me voy a el problema del conocimiento, que aquí teníais, fijaros, eso era, esperad un momento, mirar todo lo que tenéis de diferentes maneras, ¿no? Para que lo podáis estudiar de distintas maneras, ¿vale? Mirar, grados de conocimiento, aquí lo tenemos. La ciencia es el conocimiento de lo verdadero en Platón, ¿no? Y la ciencia no puede ser relativa. Lo que yo les decía, dejen ahí anotado, porque eso les da puntos, que él, como su maestro, se enfrenta al relativismo sofista. No necesitáis decir nada más, solo eso. Bien, entonces, fijaros, lo tenéis acá. Objetividad, infalibilidad, o sea, no hay equivocación, una validez de tipo universal, no es alcanzable mediante la percepción de objetos sensibles, ¿sí? Nunca, sino solo mediante objetos como inteligibles, ¿vale?
Por lo tanto, solo es aprehensible cuando tú aprendes la esencia de las cosas. ¿Y qué pasaba con la esencia de las cosas? La esencia de las cosas se podía ver con los ojos, se podía coger con las manos. No, solo mediante el intelecto, solo mediante la razón. Entonces, la teoría del conocimiento está ligado a ¿qué? A los dos órdenes de la realidad. Por eso él te dice, coge la especie de lo sensible y coge la especie de lo inteligible. Lo pilláis, ¿no? Está ligado a los dos órdenes de la realidad. Y eso es lo que tenéis en el símil de la línea. Los tipos de conocimiento son proporcionales a los grados de realidad. Acordaros que esto lo tenéis en PDF en el aula virtual, ¿vale? Entonces, el filósofo lo que hace es pretender llegar a la esencia de las cosas particulares, ¿no? A lo universal. Lo visteis aquí, mirar, validez universal. No, él no lo va a encontrar esto en los casos particulares, como yo, ser humano particular, ¿no? Sino una validez de tipo universal. Por lo tanto, desprecio de los sentidos, antiempirismo y apuesta por un racionalismo o intelectualismo. Bien, aquí lo tenéis. Y entonces nosotros lo que tenemos, claro, vamos a tener que hay la especie de lo sensible y la especie de lo inteligible. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué teníamos? Como él empieza por lo sensible y termina en lo inteligible, empezamos por abajo, ¿no? Es por seguir el orden de él nada más. Y te dice, ¿qué tienes abajo? O sea, ¿qué tipo de conocimiento obtienes en el mundo sensible? Doxa, opinión en general. Bueno, dentro de ahí, como él subdividía, ¿os acordáis? Él subdividía, puedes, cuando tú tienes doxa, puedes o estar mirando imágenes de cosas sensibles. ¿Por qué es el mundo sensible, hombre? Es lo que se ve. ¿Os acordáis que lo decía en el texto? Es lo que se ve. ¿Os acordáis que además lo anoté? Se ve. Por se ve quiere decir se ve, se toca, o sea, mediante sentidos, ¿no? Tú puedes tener o imágenes de lo que se ve o lo que se ve. ¿Dónde vas a obtener más conocimiento? Si solo tienes imágenes de lo que se ve o si tienes contacto con lo que se ve. Contacto. Con lo que se ve. Bien. No vas a tener, según lo que Platón cree que es la realidad, contacto con la auténtica realidad, porque la auténtica realidad es inteligible. Pero hay una gradación dentro de esa ignorancia, ¿me entendéis? De ese no conocimiento, ¿no? ¿Bien? Vale. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes contacto con las imágenes, él cuando decía, a eso se llaman imágenes. Depende de cómo hagan la traducción en griego, que sabéis que yo no sé en griego, ahí tiene que aparecer eikasía. Y cuando habla de cuando tienes contacto con la propia cosa, tiene que aparecer la palabra pistis, que a veces se dice conjetura, a veces se dice creencia cuando traducen, ¿no sabéis? Pueden aparecer varias traducciones. Como vosotros tenéis la traducción ya, que va a caer, ¿entendéis? No hay problema. ¿Bien? Lo mismo podéis hacer al revés, os aviso. Cuando os cae, por ejemplo, un problema de... Siempre que os caiga realidad y conocimiento, vosotros podéis usar los conocimientos que tenéis del símil de la línea y quedáis chapó. Entonces te dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Quedamos en que teníamos que dividir también en el género de lo inteligible, lo que nosotros llamamos el mundo inteligible, ¿no? Aquí. Entonces dice, venga, empezando por abajo, ¿vale? Olvidaros de la movida esa que hay ahí, porque hay un pequeño problema entre, fijaros, si yo me di cuenta del problema cuando lo tuve que enseñar, a veces no hay mejor manera de aprender que tener que enseñar. Y lo discutí con otras profesoras y con otros profesores y teníamos ahí un lío
de esto, pero para vosotros eso no importa, vosotros pasáis por encima de este problema porque no tenéis por qué meteros en estos líos y simplemente os quedáis con que lo que se mira en este nivel son los objetos de tipo matemático, pero que aún los matemáticos necesitan utilizar figuras, ejemplos, ¿entendéis? Para poder manejarse. Aún no son capaces de manejarse solo con el intelecto, aún se ayudan, ¿no? de los sentidos. Realmente ellos, a ver, cuando están trazando los triángulos, no están estudiando el triángulo trazado. Obvio que no. ¿Qué están estudiando? A ver, la esencia triangularidad. Eso es obvio, ¿no? Pero aún se ayudan porque lo necesitan. Ahí, cuando nosotros ya estamos, fijaros, en el ámbito de la ciencia, porque ya estamos tratando con la auténtica realidad, estamos tratando con ideas, ¿bien? Aún estamos en el nivel más bajo y estamos en lo que se llama pensamiento discursivo, donde vamos a tener que partir de supuestos y vamos a tener que utilizar razonamientos. Por eso se llama pensamiento discursivo. Una de las maneras es eso de llamarle a dianoia, ¿no? Necesitamos eslabones intermedios. Esa es la idea. En cambio, en la intelección, noesis, que ya llegamos a las ideas y además a las ideas supremas. No os olvidéis que cómo era la filosofía platónica, una filosofía básicamente política, ¿no? Era una filosofía política, no sé si lo recordáis. Lo que pasa es que a veces nos perdemos en estos vericuetos, pero el problema de él era básicamente, por eso hace la República, querer fundar una sociedad justa, una sociedad buena, donde no se produzcan injusticias como cuál, como la que pasó con su maestro, que mataron a lo que para él, y él creía que tenía unos fundamentos objetivos para decirlo, ¿no? Era el mejor hombre, el hombre más virtuoso que había en la polis ateniense. Y murió condenado a muerte por la polis ateniense, por la democracia, ¿os acordáis? Donde manda el pueblo. ¿Y el pueblo qué debía de hacer? ¿Cuál era la definición de justicia de Platón después de aplicar todo esto? Era que cada uno haga lo suyo, ¿no? Y el pueblo, que no es sabio, demos, que no es sabio. Después repasamos la otra parte en el próximo comentario, ¿no? ¿Debe mandar? No, los que deben mandar son los que saben. ¿Los que saben qué? Los que saben cómo conseguir mucha pasta, mogollón de pasta. No, los que saben cómo tener muchísimos lujos en un estado. No. Los que saben hacer y cómo conseguir que un estado sea orgulloso de sí mismo. No. Los que saben lo que es la justicia, el bien, la honestidad, la verdad. ¿Y eso quiénes son? Los que aman saber eso, los filósofos. No los que hacen la carrera de filosofía, que no existía tal cosa en ese mundo, vamos, ¿no? En el mundo griego, sino los que aman el saber. Los que aman el saber por encima de qué, de las riquezas, de los placeres físicos, de los honores, del dinero, ¿entendéis? De todo eso. Y que solo les interesa saber, como a Sócrates, que no le interesaba ni los honores, ¿no? Por eso se terminaba llevando tan mal con la gente, ¿no? Porque le importaba tres pitos lo que la gente pensara, no le interesaba ser más rico, no cobraba dinero por sus enseñanzas como los sofistas, fijaros, no le interesaba el poder político, nunca se metió en política partidista, para entendernos, ¿no? Sino que luchaba porque mediante sus enseñanzas la ciudadanía de la polis fuese mejor a nivel personal y a nivel ciudadano. ¿Y qué tuvo? La muerte. Entonces, Platón, llega a la conclusión que quien debe gobernar son los sabios, la idea del rey filósofo. ¿Y de dónde saca todo esto? Vosotros mirad el cuadro. ¿De dónde creéis que saca todo esto? Pues de aquí, ni más ni menos que de aquí. ¿Quién tiene que mandar? Pues el que llega a este nivel. Al nivel de intelección, al nivel de noesis. Porque es el que conoce la realidad. No puede gobernar
no puede gobernar el que conoce imágenes de cosas sensibles que son copias de las ideas. ¿Me entendéis, no? No puede gobernar esa gente. A ti te puede gustar o no gustar lo que él dice, pero una lógica interna tiene. Dado como él define lo que es la realidad, dado como él define lo que es el conocimiento, tiene una lógica. A ver, lo entendisteis, ¿no? Sale de aquí. Él está construyendo todo esto precisamente para meterles pues una tremenda bomba lógica, ¿no? a los sofistas y decirles, no, el conocimiento no es relativo. Y no vale la retórica y el piquito de oro, ¿no? Para convencer a quien sea, ¿no? ¿Qué problema está pasando? La gente dice, es que todo esto lo de los filósofos es todo un rollo, que si no sé qué. ¿Qué está pasando en este mismísimo momento? Sin entrar en discusiones partidistas, solo pensarlo. ¿Qué está pasando en este mismísimo momento con el concepto de libertad en España? ¿No parece una cuestión baladí, entonces, discutir sobre los conceptos? Hay una parte de la ciudadanía que dice, libertad es esto, y otra parte de la ciudadanía que está diciendo, no, eso no es libertad, libertad es aquello, y nos están quitando la libertad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No está pasando eso? Fijaros, si aquello que veíamos de Sócrates, donde él decía, hay que discutir los conceptos, hay que llegar a la esencia de los conceptos, porque de repente tú le estás llamando libertad a lo que no es libertad. Y entonces los otros van y discuten y dicen, oye, libertad será lo que a mí me parece que es libertad. Y Sócrates te diría, che. Cuidado. ¿No? ¿Entendéis? A ver. No, seamos serios. Discutamos sobre lo que es libertad. No tengo nada que discutir. Libertad es lo que es para mí libertad. Bueno. A ver, os vais dando cuenta, ¿no? Esto es lo que estamos discutiendo. No son chorradas. Estamos discutiendo cosas que pasan hoy, ¿no? Entonces, Platón lo que está diciendo es, no vale cualquier cosa. No vale que mande cualquiera. ¿Nosotros qué queremos? Que mande uno que sabe muy bien cómo hacer negocios. Al fin y al cabo, negociantes, agricultores, artesanos, etcétera, ¿qué sería el pueblo? ¿O queremos a alguien que sepa lo que es el bien, la justicia, la honestidad, la belleza, la integridad? ¿Entendéis? Y que las cuestiones técnicas pues se solucionen con criterios éticos cívicos. ¿Lo vais entendiendo? El problema entonces es solucionar primero la base. ¿Cómo se relacionan la realidad con el conocimiento? O sea, relacionan, quise decir, la realidad con el conocimiento. Y el tema está ni más ni menos que aquí. Si ahora nosotros pasamos para aquí, aquí tenéis aproximadamente cómo es la división de la línea. Y vamos después a ver ya cómo pasaríamos todo esto, cómo juntaríamos todo esto. Si queréis lo hacemos hoy, si queréis lo hacemos otro día, cuando vosotros queráis, ¿no? Si es, porque yo sé que esto es muy denso. A mí me gusta mucho, pero yo reconozco que es muy denso. La primera vez que yo tuve que estudiar seriamente el símil de la línea, para mí fue muy duro, ¿no? Así que reconozco que para ustedes estudiarlo como lo vamos a estudiar ahora, no como lo hicimos la primera vez, que ya fue duro, sino ahora que tenéis una madurez filosófica y tenéis una perspectiva que os permite mirar en profundidad esto, tiene que ser muy cansado lo de hoy. Si vosotros os fijáis aquí, ahora miradlo bien y lo vais a entender bien. Yo lo que hice fue trazar como pude, lo mejor posible, esta línea. La primera división se da, ¿veis? Punto A, punto B. Esa es la primera línea que tú tienes. Yo lo que hice fue hacer 2, mirar, A, 3. ¿Lo veis, no? La proporción desigual la hice más o menos. Así, de aquella manera. Tampoco me voy a matar ni iba a molestar a Mabel, ¿entendéis? En hacerme esto.
2, mirad, ¿veis? A 3, lo estáis viendo. Y trazo la primera, por eso es C. Hago lo que me dice él. Traza una línea de forma desigual. Y tengo en la primera línea la especie de lo sensible, ¿verdad? Y en la segunda línea la especie de lo inteligible. ¿Esto qué es? Esto es desde una perspectiva ontológica. Mirad, le voy a cambiar, a ver qué os parece si así queda mejor. La especie de lo sensible para que se ajuste al texto, ¿no sabéis? Y esto es la especie de lo inteligible. Y esto sería desde una perspectiva ontológica. O sea, una perspectiva de qué? Le voy a poner aquí, mirad, para el año que viene, del ser, de la realidad, ¿no? De lo que es. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos decía él? Bien, ahora que tienes dividido, ya sabemos, nos vamos a adelantar, ya sabemos que adentro de AC y de C a D, lo estáis viendo, ¿no? De AC y de C a D, vamos a tener que dividir de forma desigual, pero siguiendo la misma proporción que la proporción que yo elegí, que es 2 a 3, ¿no? Estáis viendo, 2 a 3. La más pequeña como 2, ¿veis? Y aquí sería 1, 2, 3. ¿Lo estáis viendo? 1, o sea, 1, 2, 1, 2, 3. ¿La veis, no? ¿Sí? Pasa que no puedo trazar eso porque después todo esto va a ser a esto, como esto es a esto y esto es a esto. Entonces, si yo le voy trazando las rayitas, después no lo podéis ver. ¿Bien? Entonces te dice, coge lo sensible. Vale, el cachiño más pequeño, cale, de A D. Ese es el de las sombras. ¿De las sombras de qué? De los objetos. Oye, ¿qué os parece si les pongo aquí para el año esto? Mirad, insertar un símbolo de los objetos físicos. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Bien. Entonces, son las sombras de los objetos físicos. ¿Lo veis, no? Vale. ¿Qué es lo que producen las sombras de los objetos físicos a nivel... Le voy a poner aquí, voy a usar, fijaros, el mismo código. Aquí, desde una perspectiva epistemológica, que es una... ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero será posible? ¿Vosotros veis que no estoy haciendo nada? Y se me cruzan... De verdad, muchas horas me paso yo con estas tonterías, ¿eh? Porque al final son tonterías. A ver, a ver. Conocimiento de la realidad. ¿No? Así. Entonces, las sombras, ¿qué me producen? Mira, le voy a hacer así. Insertar una forma y le inserto así. Las sombras, ¿qué me producen? Eicasía. Vamos a ponerle otro colorinche, ¿vale? Las sombras me producen eicasía. ¿Así? ¿Mejor? Me dan como conocimiento la eicasía. Ahora tú te tienes que aprender la definición de eicasía. Yo no puedo hacer todo, ¿no? En esto. Los objetos físicos, de lo que los objetos de la eicasía son, ¿qué me producen? Uy, paso para abajo. Pistis. ¿Lo veis, no? Y los entes matemáticos, que en parte, solo en parte... ¡Ey! ¿Visteis que se nos fue el chismito? ¿Lo veis en algún lado? No, ¿verdad? ¿Qué chismito, Marita? ¿Qué le habíamos puesto aquí? ¿Os acordáis? Una A flechita. flecha.
pero é que converteuse como nunha barrita. Joder, qué cosa más mala, estos me tienen harta, ¿eh? De verdad que no sabéis el tiempo que pierdo. Joder. Ahí, ya está, hala. Otra vez. No, no puedo hacer eso, tengo que hacerlo así. Vale. Y los entes matemáticos, en parte, tendría que ser de otra manera, porque es en parte, pero bueno, le ponemos ahí esto. Ah, bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Le voy a checar un poquito. Así, de las ideas, ¿no? Y entonces, vuelvo a copiar, ¿y qué pasa? Los entes matemáticos que me dan. Dianoia, ¿verdad? Me proporcionan como conocimiento. Tío, estás tonto. A ver. Y las ideas que me dan. Noesis. ¿Bien? ¿Lo veis, no? Y puedo llegar a la noesis a través de la... Ya me perdí otra vez, Dios mío. A través de la dialéctica. Bien, y así ya nos quedaría como más completiño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, realmente, la especie sensible, ¿qué te da como conocimiento? Si tú estás viendo cosas, tocando cosas, sintiendo cosas mediante los sentidos, ¿qué podrás obtener? Opinión. De dos tipos, según si estás con las imágenes de las cosas o con las propias cosas. ¿No? Si estás con cosas inteligibles, solo ahí podrás obtener conocimiento, o sea, episteme. De dos tipos, según si estás con las imágenes de las cosas sensibles, las cosas inteligibles, o con las propias cosas inteligibles. ¿Lo seguisteis? ¿Sí? Entonces, es que no creo que me cae, que quepa acaba. Matemáticas, a ver si me cabe así y me queda más lleno, esperar. Narita, ¿Qué? eu teño que marchar. Bueno, estoy simplemente arreglando esto. Mira, lo que estoy poniendo son aquí las, ¿ves? Las ciencias que le corresponden, a ver si así quedaba como más fácil, ¿no sabes? En la Icasía sería como, por ejemplo, a ver si me caben y no se me por ejemplo, la poesía, ¿no? Y en Piscis, a ver si no... Y con esto ya terminamos la clase, por ejemplo, la física, ¿no? Y con esto, si queréis, el próximo día, ¿veis? Ya quedamos con todo. Y lo hacemos. ¿Os parece? Porque total estamos nosotras. El próximo día es mañana. ¿Vale? Pero la idea general ya la tuvisteis, ¿no? Y veis que así le machacamos, le metemos caña, etcétera. Y con este cuadrito ya tenéis todo, os lo guardo, ¿vale? Y ya tenéis todo. Si queréis sacarle una foto, porque no le voy a esperar que os lo pongo grande. Sacadle una foto. Esperad que os lo voy a poner mejor. Ahí, 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 ahí. Pero para qué? Para tenerlo, o bueno, si queréis le podéis sacar después. Porque así lo tenéis en una foto ya montado todo. Porque Vale. lo vais a tener en mejor calidad ahora que después cuando yo le quite la calidad. ¿No sabes? Cuando bajo la calidad para que la gente que tiene datos no gaste tanto datos.